Queridos ciudadanos de Israel, ayer, antes del inicio del Shabbat, alcanzamos un logro histórico para el Estado de Israel. Después de una negociación directa entre Israel y Líbano, mediada por Estados Unidos, llegamos a un marco de entendimientos que nos permite avanzar hacia el fin del conflicto, y con la ayuda de Dios, también llegar en el futuro a un acuerdo de paz entre ambos países. En el marco de los entendimientos, Estados Unidos y Líbano reconocieron el derecho de Israel a mantener una franja de seguridad dentro de Líbano mientras sea necesario para nuestra seguridad. Continuaremos manteniendo esa franja hasta que Hezbollah y las demás organizaciones terroristas sean desarmadas, hasta que ya no haya amenaza alguna contra Israel proveniente de Líbano. Quiero que sepan, este es un gran golpe para Irán y para Hezbollah. Irán intentó forzarnos a retirarnos del sur del Líbano. Ustedes escucharon esas exigencias todo el tiempo y también escucharon su decepción y sus críticas al acuerdo que hicieron con Hezbollah. Defendí nuestros intereses vitales y me opuse a esa idea de que nos forzarían a una retirada por la fuerza. Y Líbano, Israel y Estados Unidos básicamente le dicen a Irán, esto no es asunto tuyo. Ustedes no tienen ningún papel aquí. Ustedes no tienen ninguna participación y ningún papel, ni ustedes, ni Hezbollah, ni ninguna organización terrorista. Israel y Líbano llegaron a un acuerdo sobre dos áreas cercanas a la línea amarilla, recomendadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, donde habrá un proyecto piloto de desmantelamiento de Hezbollah y transferencia del control del área al ejército libanés. Les voy a mostrar esto en el mapa. El negro es nuestra frontera internacional con Líbano. El amarillo es la línea de seguridad, o más precisamente, la línea de la zona de seguridad. Y aquí hay una pequeña adición que hicimos en las últimas semanas. ¿Dónde están las áreas piloto de las que estamos hablando? La primera está completamente fuera de la zona de seguridad, y la segunda es un añadido, más allá de nuestra zona de seguridad original, que el Fuerzas de Defensa de Israel dice que no es esencial desde el punto de vista operativo. Así que, básicamente, se fueron de ahí. Esas son las dos áreas piloto. O sea, Israel permanece en la zona de seguridad combinada, nada que nos proteja. Y eso es un logro enorme, enorme. ¿Por qué? ¿Qué intentaron ellos? Intentaron sacarnos de ahí de varias maneras, con diferentes tipos de presión. Eso obviamente no sucedió. Agradezco al presidente Trump y al secretario de Estado, Rubio, por su participación y su contribución para lograr estos acuerdos. Agradezco al gobierno del Líbano y al pueblo del Líbano. Ellos demostraron mucho valor. Agradezco al embajador de Israel en los Estados Unidos, Yashel Leiter, y a nuestro equipo. Ellos representaron fielmente a Israel en las negociaciones. Estamos rompiendo aquí el eje del terror iraní, pero también estamos rompiendo el eje político iraní. Logramos llegar a este marco de entendimientos por una razón simple, porque golpeamos duramente a Hezbollah y Hezbollah, que esperaba recibir ayuda de Irán, no la recibió. No recibió esa ayuda porque también golpeamos duramente a Irán. Y todo esto lo hicimos gracias al coraje extraordinario de nuestros combatientes y también gracias a las decisiones inteligentes y valientes que tomamos. Quiero recordarles lo que pasó en Líbano. Hezbollah tenía 150,000 misiles y cohetes y eliminamos cerca del 90% de ese enorme arsenal. Los desmoralizamos en los Vapors, eliminamos a Nasrallah, eliminamos a los comandantes de la Fuerza Jadwan. Solo en las últimas 2 semanas eliminamos a más de 200 terroristas y al inicio de la guerra a más de 9,000 terroristas de Hezbollah. Asumimos el control de Balfour y vamos a permanecer en Balfour. Nos establecimos, asumimos el control de la cordillera Aliater, de Binjbel, están bajo nuestro control. Estamos eliminando sus infraestructuras terroristas en toda la región, toda esa área amarilla. Simplemente estamos eliminando las infraestructuras del terrorismo. Allí hay búnkeres, hay túneles, hay aldeas de terror. Estamos eliminando todo. Aún no hemos terminado. Todavía tenemos trabajo por hacer, especialmente en relación con el problema global de los drones explosivos, y también en eso seremos los primeros del mundo en traer una solución. Pero lo que está claro es una cosa, aquí hay un logro histórico. Este acuerdo fortalece a Israel y al Líbano y debilita a Irán y a Hezbollah. Con la ayuda de Dios, esto es una señal de lo que está por venir.
Continuaremos haciendo todo lo necesario para devolver la seguridad a los habitantes del norte, exactamente como lo hicimos con éxito en el sur. Lo hicimos de nuevo, gracias al valor de los combatientes y comandantes, y también gracias a su firmeza, habitantes del norte. Y les traemos no solo el apoyo en seguridad, sino también más de 20.000 millones de shekels para devolver la prosperidad y la libertad al norte. Eso es lo que quiero ver. Una frontera tranquila entre nosotros y el Líbano, una frontera de paz. Y en el norte quiero ver seguridad, paz y prosperidad. Y lo que sucedió en el sur, que ahora está prosperando en el área alrededor de Gaza, también sucederá en el norte. Ese es mi objetivo. Con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Preguntas del canal 14 Hillel Beatonhausen. No escucho, vas a escuchar en un instante. ¿Hay algún otro canal 14 aquí? Pásalo adelante. Y 24 Nadav Elimelech. Hola. ¿Todo bien, señor? ¿Cuál es la libertad de acción de Israel y hasta qué punto se mantendrá frente a las violaciones de Hezbollah? ¿Y si una respuesta de Israel pondría en riesgo la continuidad del acuerdo desde la perspectiva de los estadounidenses? Y con su permiso, señor, una pregunta política. Para ganar 3 semanas más hasta la disolución del Knesset, ¿pretenden presentar una legislación que resuelva la cuestión de los ultraortodoxos con la ley del estudio de la Torá? Vimos esta semana lo dividida que está la sociedad israelí sobre esto ante la misión nacional y el mapa de los combatientes que usted presentó, además de la crisis de mano de obra en las fuerzas de defensa de Israel. Nuestra libertad de acción para neutralizar todas las amenazas que ponen en riesgo a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel. Esa es una directriz clara. Yo dije, repetí y dije, si ven peligro, actúen. No solo es un derecho a actuar, es un deber actuar contra una amenaza inmediata. Cuando surgió la cuestión de si esto existe o no existe, reuní al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor y dije, vamos a aclararlo de nuevo, a explicarlo y a enfatizarlo. Ustedes, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, actúan contra cualquier amenaza que ponga en riesgo sus vidas, su seguridad. Y como dije, en las últimas 2 semanas, bajo estas directrices, eliminamos a 200 terroristas. Y puedo decirte, no siempre es la amenaza inmediata, por ejemplo, la más cercana a ti, por ejemplo, ayer como ejemplo, ¿cierto? Había una amenaza potencial más lejos de nuestros soldados, sin riesgo inmediato, pero vieron a 7 terroristas entrando en una casa lejana. Y aún no les habían disparado ni se habían organizado, pero esa casa fue neutralizada y esos 7 terroristas murieron. Nuestra directriz es actuar contra las amenazas. Y te recuerdo que hacemos una cosa más. Estamos eliminando constantemente, como ya dije, las infraestructuras del terrorismo dentro del territorio, los búnkeres, los túneles, las posiciones por encima y por debajo del suelo, que también pueden poner en riesgo a nuestras fuerzas. Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, creo que hay fuerzas entre nosotros que quieren traer el siguiente paso. Quieren agravar y profundizar los malentendidos, desacuerdos o divisiones entre nosotros, y creo que eso es un error terrible. Necesitamos hacer todo el esfuerzo para resolver nuestros problemas internos con comprensión y un amplio consenso, porque tenemos enemigos afuera y ellos ciertamente están esperando que iniciemos una guerra civil. Y yo digo, como dijo Menachem Begin, guerra civil nunca más. Y para hacer eso, pretendo formar un gobierno nacional amplio, no un gobierno restringido, un gobierno de izquierda que dependa de los partidos árabes, sino un gobierno nacional amplio, porque solo así creo que podemos llegar a consensos entre nosotros. ¿Qué significa eso? Eso significa, ante todo, basta de boicots. Y yo no boicoteo a nadie. Yo digo que todos podrán unirse. Solo es necesario estar de acuerdo con nuestros principios fundamentales. Que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, que respetamos los derechos individuales, que tenemos una economía libre y también tecnológica, y que tenemos la capacidad de defendernos. Y yo quiero independencia no solo energética, que ya hemos logrado, y no solo económica. También quiero independencia en seguridad, en nuestras industrias de armamento. Simplemente reducir la dependencia de otros factores, y también quiero consenso sobre el tema del reclutamiento y también sobre el tema judicial, también ahí intentar llegar a amplios consensos, cambiar el rumbo.
Y creo que eso es posible y pretendo hacerlo. No avanzas en eso cuando haces que la Yeshivot Resh der Yareidi me envíe un mensaje diciendo: Primer ministro, cuando ustedes mandan personas dentro de las yeshivot, sacan estudiantes de Torá y los llevan a la prisión. Nadie se alista. Recibimos simplemente una respuesta enorme del público ultraortodoxo. Ellos quieren, los jóvenes ultraortodoxos quieren alistarse, pero cuando meten la amenaza de prisión en el estudio de la Torá, eso hace que tengamos el efecto opuesto. No solo eso, si yo te dijera que en algún país de Europa mandan a la policía dentro de las yeshivot y se llevan a jóvenes que estudian Torá y los ponen en prisión, te sorprenderías. Ahora quiero dejarlo claro. Para mí, cualquiera que no estudie Torá, ahí es necesario hacer el acuerdo especial que se hizo. Y también ahí debe haber sanciones. Pero cualquiera que no estudie Torá, se le puede aplicar todo el peso de la ley, incluso encarcelarlo. Eso es claro. Aquí yo haría una cierta pausa para llegar a esos amplios consensos. Eso es lo que busco. Y lo digo de nuevo, esa será mi política, formar un gobierno nacional y tratar de llegar a entendimientos amplios en todos los asuntos, porque todavía tenemos mucho por hacer, porque después de eliminar la amenaza existencial iraní, un gobierno nacional amplio puede hacer la paz entre nosotros, lidiar con cosechar los frutos de nuestra victoria en acuerdos diplomáticos como este que estamos haciendo con Líbano. Y hay algunos más en camino. Es así de simple. Eso nos da la capacidad de hacer lo que prometí en el segundo día de la guerra, transformar completamente la faz de Medio Oriente. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Volvemos al canal 14 Seriharu. No estamos escuchando. Buenas noches, primer ministro. Quiero preguntar cómo actuarán ante las violaciones de Hezbollah, que intentará violar ese acuerdo para derribarlo. ¿Y cuáles son las garantías que recibieron tanto del gobierno del Líbano como de los Estados Unidos? ¿Realmente lograrán retirar a Hezbollah de la región? Bueno, ya tenemos antecedentes. Estamos avanzando con mucha fuerza. Los atacamos en el momento en que violan, en el momento en que intentan violar o disparar contra nuestras fuerzas. Actuamos con gran intensidad y esa es la mayor seguridad. La seguridad está en nuestras fuerzas, en la actuación de nuestras fuerzas y es... Eso es lo que estamos haciendo. El gobierno del Líbano todavía tiene camino por recorrer. Todavía tiene camino por recorrer. No es algo trivial, pero ellos hicieron algo. El simple hecho de firmar este acuerdo ahora es un paso extremadamente valiente, porque por primera vez en muchas décadas están enviando un mensaje directo a Hezbollah y a Irán. Salgan de aquí inmediatamente. Queremos paz en Israel, les guste o no, queremos lograr la paz con el Estado de Israel. Y quiero decirte que escuchamos el apoyo que esto recibió tanto del público cristiano en Líbano, como del público druso, del público musulmán y hasta incluso entre los chiitas. Y eso es un cambio fundamental. Y ese cambio vino porque cambiamos el equilibrio de fuerzas. Hezbollah ya no es el mismo Hezbollah. Irán ya no es el mismo Irán. Y por eso de repente hay una oportunidad para que surja algo nuevo. Claro que vamos a examinar esto de forma práctica. El gobierno del Líbano, especialmente el ejército libanés, necesita reformas internas. El ejército también tiene yihadistas. El gobierno reconoce esto y sabe que debe lidiar con la situación. Nosotros, por supuesto, vamos a analizar esto, pero tú estás preguntando sobre nuestra capacidad. Responderemos a cualquier ataque contra nosotros, contra nuestros soldados, contra nuestros civiles y contra nuestras comunidades. Creo que hoy todos entienden lo serios que somos respecto a esto y vamos a actuar desde la zona de seguridad existente. Gadi Eisenkot le dijo a Yediot Ahronot que el Líbano es un cementerio político para primeros ministros y que usted está atascado allí. ¿Cuál es su respuesta a eso? Y una pregunta sobre Turquía. Mañana el gobierno debe discutir el reconocimiento del genocidio armenio. ¿Qué ha pasado hasta hoy? ¿Usted bloqueó eso? Esta vez usted... Eso se ha aprobado y no hay temor de una reacción extrema de Turquía. Yo no bloqueé eso y definitivamente lo apoyo. Eso hasta que, sobre su segunda pregunta, sobre la primera pregunta, mire, yo recuerdo una cosa. Recuerdo lo que dijo Gadi Eisenkot y también lo que dijeron otros cuando todavía estábamos en Gaza. Todavía en Gaza. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron que debíamos detenernos cuando todavía estábamos en Khan Yunis, que no entráramos en Rafa, que no tomáramos el corredor Filadelfia. Simplemente hay que llegar a un acuerdo, sacar a los secuestrados y luego salir de Gaza,
salir de Gaza, de toda el área, y después de 2, 3 años, podremos volver a esto. Eso significa que Deif, Ania, Sinwar y toda Gaza todavía estarían en el área bajo su control, seguirían vivos y seguirían al mando. Y eso también significa que no habríamos entrado en Líbano de ninguna manera. Si no hubiéramos hecho lo de los Vipers, no habríamos eliminado a Nasrallah, no habríamos destruido el 90% del arsenal de misiles, habríamos dejado ahí todos los túneles de terror de la fuerza Radwan justo aquí en la frontera. No habríamos tomado Bin Jbeil, no habríamos tomado Beaufort, no habríamos hecho nada de eso. Entonces, de acuerdo con la visión que Gadi Eisenkot y sus colegas reflejaron, básicamente querían que nos quedáramos con 0, 0, 0. Hoy estamos con casi el 70% dentro de la franja de Gaza, el territorio, estamos rodeando a Hezbollah, a Hamas, y estamos en el territorio, en esa sólida zona de seguridad en el Líbano. Entonces vienen y nos dicen que el Líbano es un cementerio, o sea, él no habría hecho nada para proteger su futuro político, para que esto no se convirtiera en un cementerio político. Él no habría entrado en el Líbano, no habría entrado en Rafah, tampoco habría entrado después en Siria, tampoco habría entrado en Irán, y no lo habría hecho. Todas las cosas que estamos haciendo, porque eso es un cementerio político. Entonces, ¿sabes lo que digo? Te voy a responder en yidis. ¿Sabes lo que te voy a responder? ¿A quién le importa? Hago esto porque es un cementerio y no es un cementerio. Hago esto porque es necesario para la seguridad y para la victoria del Estado de Israel, para repeler ese terrible eje del terror de Irán que viene a destruirnos. Y si es necesario entrar en Líbano, se entra en Líbano. Y si es necesario actuar allí con fuerza, eso es lo que debe hacerse. Pero lo que vemos es el progreso. No solo vemos nuestro progreso en seguridad, y aún hay más por hacer, también vemos nuestro progreso diplomático. Entonces, quien no ve eso, claro, puede seguir con sus propias percepciones, pero yo creo que lo correcto es hacer lo que garantice la seguridad de Israel y la seguridad del norte. Y dejar en Líbano 150,000 cohetes y misiles, dejar ahí a la fuerza Radwan con los búnkeres y con los túneles que siguen regresando, penetrando en nuestra región. Y quien dijo allá que destruimos 7 túneles y eliminamos toda esa amenaza subterránea, escuché eso en ese momento, creo que de Gadi Eisenkot. Eso fue lo que él dijo. No, ya no existe. Destruimos 7 túneles. Allá existen kilómetros y kilómetros de túneles y hoy los estamos destruyendo. Entonces estoy haciendo lo correcto y en este momento no me estoy refiriendo al tema político. Me estoy refiriendo al tema nacional y a nuestra seguridad nacional. Nosotros y los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano estamos haciendo lo correcto. Siguiente pregunta. Israel Hayom Dani Sakim. Hola señor, buena semana. Ese acuerdo que fue firmado entra en un conflicto más que evidente con el espíritu del memorando de entendimientos, que de cualquier forma ya parece estar debilitado a la luz de los ataques de Irán a petroleros, barcos y a Bahrein. Esa era una de las intenciones, esa es la esperanza israelí. ¿Y cómo ves eso? Ya que también hablaste poco sobre un gobierno amplio, ¿qué partidos te gustaría ver en ese gobierno o no te gustaría ver? Dijimos desde el principio que no fuimos parte del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero eso no significa que no tengamos intereses. Tenemos intereses y también los vamos a expresar. De hecho, también sobre el tema central, que es el tema nuclear, tengo la intención de enviar una delegación a Washington para aclarar cuáles son los intereses israelíes, pero ciertamente defiendo los intereses israelíes aquí en nuestra frontera. Y dejé claro desde el principio que no vamos a salir de la zona de seguridad. Creo que todo el mundo entiende eso y también creo que en Estados Unidos lo entienden muy bien. Y el hecho es que el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien tuve varias conversaciones, él básicamente dio el apoyo de Estados Unidos a esa visión de una zona de seguridad que impide que Irán y Hezbollah nos ataquen. Ahora, tenías otra pregunta, por favor regresa con él. ¿Cuál fue la segunda pregunta en el contexto político, ya que tú mencionaste un gobierno amplio para acuerdos? ¿Qué partidos te gustaría ver en él? ¿Y cuáles tal vez no? Todos aquellos Que aceptan los principios sobre los que hablé, en primer lugar, reconocer a Israel como el Estado-nación del pueblo judío y las otras cosas que mencioné. Aquí hay principios simples. Cualquiera que esté dispuesto a aceptar esos principios, que en mi opinión, hay mucha más unidad dentro del pueblo de la que se ve en la Knesset. Mucha más. Creo que hay muchos principios. Te voy a dar un ejemplo.
Otro principio del gobierno que pretendo, un gobierno nacional amplio que pretendo liderar. No hay lugar para dos estados. Del mar hasta el Jordán no hay lugar para dos estados. Ahora me preguntas, hace 3 años antes de la guerra el pueblo estaba dividido. Aunque la mayoría del pueblo, en mi opinión, estaba en contra, una parte significativa estaba a favor. Creo que eso cambió. Esa es una base para el consenso. También hay una base para un consenso adicional. La gente no quiere ver una guerra civil. Estoy seguro de eso. Hay quienes intentan incitar eso y profundizar la división entre la población. Quiero hacer todo lo posible para calmar esa situación. Pero ayer, si entendí correctamente, alguien sacó un arma y me parece una mujer resultó herida. No queremos llegar a ese punto. Y estoy seguro de que hay espacio para encontrar consensos mucho más amplios en varias áreas. Algunas de ellas lo son. Motivo de controversia y muchos otros temas que no son motivo de... Verdadera controversia entre la gente. Muchas gracias por todo, de verdad. Señor primer ministro. Espera, no he terminado. Me gustaría pedir eso, por favor. Mencioné que tenemos grandes logros y hazañas extraordinarias del Estado de Israel, de las fuerzas de defensa de Israel, del pueblo de Israel en esta guerra, y escucho críticas dirigidas contra nosotros y dicen, miren, ustedes lo lograron. No lograron todo. Yo digo, es cierto. Logramos mucho y en algunos lugares logramos mucho más de lo que pensábamos. En Gaza trajimos de vuelta a todos los secuestrados. Prometimos que Gaza ya no representaría una amenaza para Israel. Desmantelamos la mayor parte de la capacidad militar de Hamás. Hace unos días eliminamos a Asadin al-Haddad. ¿Cuál fue la reacción? Hace unas semanas, ¿cuál fue la reacción? 0. Ninguna bala, ningún misil. Y quedaron, ¿verdad?, sus capacidades civiles. Todavía tenemos trabajo por hacer, pero eso es un logro enorme. No se puede comparar dónde estábamos el 7 de octubre y dónde estamos hoy. Sobre Hezbollah ya hablé. Eliminamos entre 100 y 150.000 misiles y cohetes, quedaron algunos miles. Todavía queda algo, es mucho, pero ni siquiera se nota. No se puede comparar con lo que era antes. También está la eliminación de la Fuerza Jadwan, también está la eliminación de todo. La línea SHL, HSHL, HBV en crimen y los túneles del terror a lo largo de la frontera, así como todo lo que hicimos en la eliminación de miles de terroristas, es algo que no se puede comparar. Lo mismo aplica para Irán. Dijimos que eliminaríamos una amenaza nuclear inmediata y lo hicimos. Una amenaza de miles de misiles balísticos, lo hicimos. Los alejamos, reducimos su capacidad de producir eso y también creamos las capacidades para que al final de cuentas el pueblo iraní pueda hacerlo. Yo creo que va a suceder, que el pueblo va a derrocar ese régimen. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Hoy hay protestas en Irán, hoy. Por lo tanto, esos son grandes logros. Ahora, si alguien llega y te dice, alguien que estaba dispuesto a detenerse en Khan Yunis y que todas esas cosas ni siquiera se habrían logrado, y vienen y te dicen, nosotros que estábamos dispuestos a conformarnos con 0%, vienen y 0% critican. Sobre el hecho de que su gobierno no logró el 100%, ustedes consiguieron solo 80 o 90%. Eso es una broma, simplemente no es serio. Creo que la mayoría de la gente entiende que aquí hay logros enormes que necesitamos preservar, que todavía tenemos desafíos, que necesitamos trabajar en ellos juntos. Y por eso, vuelvo a decir, lo que necesito hacer es, en realidad, unir fuerzas, formar un gobierno nacional amplio y enfrentar los desafíos que quedan y avanzar, aprovechar y utilizar todas las grandes oportunidades que están frente a nosotros. Muchas gracias, señor primer ministro, muchas gracias. Muchas gracias por ver este video hasta el final, apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con la verdad. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.